Sí, aló, aló. Hola. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, profe. Bueno, bienvenidos entonces a nuestro primer encuentro sincrónico del curso de estadística. Pues soy Jorge Zuleta, el docente que va a estar pues con ustedes durante estas 7 semanitas. Nuestro curso va hasta el 3 de mayo, ¿sí? Entonces, a ver, el objetivo de esta primera reunión es mostrarles un poquito como la organización y la distribución del aula, mirar más o menos cómo es que vamos a desarrollar nuestro curso durante todas estas semanas. Yo les había comentado por el grupo de WhatsApp que todavía no iniciaran con las actividades, dado que primero pues me gustaría como que iniciáramos con el recorrido por el aula, cómo vamos a desarrollar, cuál va a ser la dinámica de trabajo y acordar un poquito sobre los encuentros que vamos a hacer, pues los encuentros tanto presenciales como encuentros sincrónicos virtuales, que en este caso pues es nuestro primer encuentro sincrónico. Veo por aquí a 5 personitas, 4 realmente, bueno, a Danilo, a Giovanni, a Juanco y por supuesto a Verónica. Me gustaría que todos, en la medida en que puedan, activemos pues nuestras cámaras y nos veamos un poquito aquí al interior de nuestra videoconferencia para que nos conozcamos un poco, pues miro, y miremos caras y podamos como iniciar pues un trabajo bien interesante. Voy a iniciar entonces compartiéndoles pantalla. Muchas gracias, ya veo que se están conectando. Hola Danilo, hola Juanco, Giovanni, faltas tú. Anímese, anímese, no le dé pena, hermano, que eso, muy bien, Giovanni. ¿Cómo les va? Pues ahora sí, estamos pues como a tono. Bueno, el curso de nosotros es muy chiquito, es muy pequeño, somos apenas, creo que 24 personas, pero igual yo sé que la presencia en estos escenarios de formación virtual pues es un poquito compleja, yo sé que muchos trabajan, que muchos están pues en sus actividades a esta hora, pero bueno, precisamente también vamos a acordar sobre la hora, si consideran que podamos para las próximas videoconferencias como subir un poquito y hacerla más tarde, de tal forma que puedan asistir más personas o más temprano o en la mañana, bueno, eso lo miramos ahorita, ¿listo? Tienen en este momento el sonido activado, está para Verónica y para Danilo. Pues a ver, vamos a abrir un poquito para Verónica. ¿Cómo estás? Preséntate brevemente a tus compañeros. Yo creo que ustedes ya se conocen, pero bueno, cuéntanos. No. Bueno, buenas noches, profe. No, a usted sí, ya había tenido la oportunidad de estar con usted en matemáticas y pues a los compañeros, no, apenas los estoy viendo ahora y como reconociendo un poquito. Maravilloso. Bueno, muy bien, bienvenida Verónica. Danilo, Gracias, hola, profe. ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien. Qué bueno. No los conocía y es un placer. Primera Bueno, vez que los veo a todos. listo, Danilo, pues eso está muy bien. Vamos para Juanco. Juanco, activa también tu sonido desde allá. Hola, hola Juanco. Hola, profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo te vas, va? profe? Ya, muy bien, por suerte. Tuve ya la suerte de trabajar con usted en matemáticas. Fue una gran experiencia porque me pareció una excelente metodología. Entonces, no, muy contento de que me haya tocado con usted. Bueno, maravilloso, hombre Juanco. Gracias por tantos halagos. Y Giovanni, Giovanni, activa tu audio también por allá. Listo, muy bien, Giovanni, hola. Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, bueno, bienvenidos entonces de nuevo todos, qué rico, vamos a ver si se vinculan más personas, pero bueno, por aquí vamos a iniciar. Recuerden que las videoconferencias quedan grabaditas, quedan en el aula, en el grupo, creo que ustedes pues están en el grupo, aunque he visto poca gente pues moviéndose un poquito en lo que es el grupo de WhatsApp y en fin, pero les mandé correíto, pero bueno, vamos a iniciar entonces, voy a proceder a compartirles pantalla. Lo primero que vamos a hacer es hacer un recorrido bien chiquito por el aula. Aquí está pues nuestra aula virtual. Me confirman si la están visualizando en este momento, ¿cierto? ¿Sí la estamos viendo? Sí. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, como siempre, nuestra aula está distribuida pues en unidades. En este caso, el curso de estadística, pues para tranquilidad de ustedes, es un curso bastante sencillo. Inclusive el alcance que tiene es un alcance muy pequeño, muy corto desde el punto de vista teórico. Hemos inclusive
los profesores del curso, Ismael y yo, pues propuesto que se haga algún tipo de modificación porque realmente la temática es bastante escasa. Pero bueno, vamos a desarrollar lo que la universidad propone. Básicamente son 4 unidades. Nuestra primera unidad se llama distribución de frecuencias y métodos gráficos. En la unidad 2 vamos a ver medidas de tendencia central. En la 3, medidas de dispersión y por último una unidad de probabilidades. Aquí en la primera unidad, en la pestaña pues de presentación, que es donde estoy en este momento, aquí en la pestañita de presentación, todos ustedes que me imagino que ya vieron pues como esta ruta de aprendizaje, me gustaría que la visualizáramos nuevamente. La ruta de aprendizaje pues está distribuida obviamente en las semanas, en las 7 semanas, 8, perdón, en este caso, que dura nuestro curso, desde el 1 de marzo hasta el 3 de mayo. La Semana Santa no está incluida, es decir, esa Semana Santa, digamos que todas las actividades de la universidad toman un receso incluyendo los cursos que estén conmigo. Por eso matemáticas y estadísticas durante esa semana, digamos que suspende las actividades. Ya usted si quiere y tiene su tiempo, pues puede seguir avanzando durante esa semana, pero digamos que no hay ni lugar a preguntas ni nada porque digamos que la universidad suspende actividades. Y aquí están distribuidas entonces las semanas, perdón, las unidades. Entonces la unidad 1, que es la distribución de frecuencias y métodos gráficos, va desde el 1 hasta el 14 inclusive. Y como siempre, los que vieron matemáticas conmigo van a saber que todas las actividades que haya al interior de esa primera unidad están habilitadas todo el tiempo. Es decir, no es que la primera se cierre el 5 y la otra el 7, no. Todas están habilitadas durante todo ese tiempo. Eso me parece que les da a los estudiantes un poquito de tranquilidad, de saber más o menos ellos cómo van a distribuir como el tiempo para acceder a esas actividades. Ya el 15 de marzo iniciamos con la unidad 2, que son medidas de tendencia central, y va hasta el 31 de marzo inclusive. Empezamos el 1 de abril y vamos hasta el 25 de abril con la tercera, medidas de dispersión, como les decía, excluyendo Semana Santa. Miren que aquí la semana 5 va hasta el 5 de abril y la semana 6 inicia el 13, es decir, ahí sacamos ya Semana Santa, vamos hasta el 25 y por último la unidad 4, que es de probabilidad, estaríamos yendo hasta el 3 de mayo. Los porcentajes evaluativos, todas las actividades que hayan al interior de la unidad 1 valen lo mismo. Aquí no estamos ponderando, estamos simplemente haciendo medias simples, que es un concepto que inclusive vamos a ver posteriormente. Y todo eso, toda la unidad 1 tiene el valor del 30% dentro de la nota final del curso. Lo mismo la unidad 2 y la unidad 3 para un 90%. Y la última unidad, que es un tiempo mucho más corto, porque la temática de probabilidad que vamos a abordar es, digamos, muy pequeña. Entonces vamos hasta, con un 10% de nota sobre esa semana. ¿Qué les recomiendo? Como siempre, por favor, leer muy bien antes de iniciar digamos, la solución a los ejercicios, a los trabajos. Aquí, a diferencia del curso de matemáticas, van a tener que entregar trabajos escritos con el uso básicamente del Excel. Esa información y esa digamos, orientación yo se las doy, cómo se maneja, cómo se articula el Excel al curso de estadística. Básicamente uno puede, digamos, si no hay Excel no hay estadística. No, sí, obviamente existen los métodos manuales, la calculadora, pero digamos que en Arbores ya en pleno siglo XXI y todavía uno trabajando estadística con un método tradicional, teniendo un paquete tan poderoso como es el Excel, pues yo creo que no tiene sentido. Entonces, siempre vamos a tener que resolver y hacer aplicaciones en Excel, básicamente, que como les digo, esa explicación se las doy yo. Aquí hay algo importante que me gustaría retomar con ustedes y es obviamente el acuerdo pedagógico, cual deben observar, diligenciar. Yo vi por ahí algunos de ustedes muy inquietos con algunas actividades que de pronto no coincidían con las actividades que hay en aula, pero como le respondías a esa persona, sí coinciden. Lo que pasa es que aquí en el acuerdo pedagógico yo puse todas las actividades, en el acuerdo no, en la guía de aprendizaje, puse todas las actividades, incluyendo unas actividades que no tienen valoración, ahorita las vemos dentro del aula, pero las actividades que hay aquí en el acuerdo pedagógico, pues ya son las actividades que tienen algún tipo de valoración sobre la nota definitiva y sobre el 30% de cada una de las unidades. Aquí todas las actividades de la unidad 1 están entre el marzo 1 y el 14, como les decía. Todas las actividades de la unidad 2 están abiertas
desde el 15 de marzo al 31, las de la unidad 3 del 1 al 25 de abril y las de la unidad 4 del 26 de abril al 3 de mayo, con la valoración que habíamos quedado. Es decir, hay una consistencia entre lo que se propone en el aula y lo que hay aquí en el acuerdo pedagógico. Me interesa mirar esto importante, son los encuentros sincrónicos. Este primer encuentro es del 5 de marzo, que es el que estamos desarrollando, y aquí están los demás. Siempre va a estar el acceso en el aula, yo les voy a estar recordando por el grupo, les voy a enviar correo con la URL para que se vinculen pues a la plataforma azul y todo aquello. Y aquí hay los encuentros presenciales, es decir, el primer encuentro presencial lo vamos a tener este sábado. Y digamos que es uno de los encuentros más importantes que hay. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo les voy a mostrar cómo se usa y cómo se maneja el Excel para la solución de problemas estadísticos. Entonces, quizá es la más importante, por eso solamente hay dos, porque en adelante ya, si pudimos asistir a ese primer encuentro presencial y pudimos hacer, digamos, la visualización de cómo se maneja el Excel, pues obviamente nos van a quedar muy fácil las demás temáticas como tal. En este caso vamos a mirar un poquito la dinámica de trabajo de la primera unidad. Recordarles, importante también, deben participar en este foro, en el foro de presentación. Veo que solamente 3 han hecho su participación. Deben visualizar este video y con base en ese video, cada uno de ustedes deberá responder estas preguntas, construir una presentación con los elementos destacables del video. Algunos me han dicho, profe, ¿tiene que ser una presentación en PowerPoint? No, como tú quieras, si quieres con texto, si quieres en PowerPoint, si quieres en una Excel, como tú quieras, pero vas a contar, vas a escribir, vas a contarle a los demás compañeros cuáles son los aspectos fundamentales de ese video, que es bien importante, la importancia de la información estadística en los países, en las sociedades. Obviamente vas a publicar en ese foro la presentación que construyes o el texto o el constructo teórico que elaboras, participando con 2 réplicas a tus compañeros. Esa es la primera, digamos, nota de nuestro curso durante este primer semestre. Importante, deben actualizar sus fotos de perfil. Por aquí veo a Juan que no ha activado su cámara. Te invito a que actives esa cámara, Juan, para que nos veamos. ¿Listo? Muy bien, en nuestra primera unidad, que es distribución de frecuencias y métodos gráficos, vamos a observar entonces, de nuevo nos recuerdan las fechas. Es importante que por favor visualicen todos los videos, todo el material, escuchen los audios, no les dé pereza, porque uno tiende a pensar que sí, que el tema es muy sencillo y que entonces básicamente voy a entrar a resolver las actividades de una vez, hacer las lecturas, y pues no les recomiendo eso. Todas estas actividades, miren, al que me preguntaba que por qué habían un montón de actividades, estas actividades son actividades de aprendizaje. La única actividad de aprendizaje que tiene nota es este diagnóstico, que es un cuestionario que indaga aspectos de la estadística en nuestras vidas, pero de resto los conceptos básicos de estadística, los tipos de variables, ejercicios variables, distribución de frecuencias y métodos gráficos, todo eso, digamos que al interior hay algunas actividades, hay algunos jueguitos, pero nada de eso genera nota, son actividades de entrenamiento y de aprendizaje. Ya donde dice actividades evaluativas, a partir de ahí es donde vamos a tener, digamos, nota significativa dentro del total del porcentaje de la unidad. Particularmente en la unidad número 1, contamos con 5 actividades. Tenemos 3 cuestionarios, un cuestionario, 2 cuestionarios, 3 cuestionarios, y tenemos 2 actividades de trabajos escritos. Estos trabajos, digamos que son los que se deben desarrollar con la ayuda del Excel, y por eso es que vamos a tener el primer encuentro sincrónico el próximo sábado, para mostrarles cómo se hace pues ese desarrollo a través del Excel, como les decía. Y cabe anotar nuevamente que todas estas actividades, de nuevo, están habilitadas durante todo el tiempo que está durando la unidad. Lo mismo en la unidad 2, si quieren, hacemos un recorrido por la unidad 2, que son medidas de tendencia central. Ahí vamos a ver entonces otros temas, vamos a ver unos videos y unos audios. Hay nuevamente actividades de aprendizaje. Aquí ya ninguna actividad de aprendizaje genera nota, lo que son conceptos básicos de medidas de tendencia, ejemplos de medida de tendencia central y ejemplos también y ejercicios. Pero ninguno genera nota, solamente genera nota
las 2 actividades evaluativas. Mire que aquí, digamos que hay solamente 2 actividades y en este caso puntual son 2 cuestionarios. Ambos cuestionarios son cuestionarios de conceptos y hay un cuestionario de ejercicios. ¿Listo? La unidad 3, que es medidas de dispersión o variabilidad, entonces de nuevo ya nos dicen que va desde la unidad 3, desde el 1 de abril hasta el 25, de nuevo video, de nuevo audio, hay unos videos en Excel, unos instructivos, incluso los voy a actualizar, hay unas actividades de aprendizaje, vean, teoría, y hay unas actividades evaluativas, en este caso hay 3, 2 parciales o 2 cuestionarios y un trabajo, digamos, grandecito, que es una actividad de análisis geoestadístico que a ustedes particularmente en el desempeño de sus funciones como tecnólogos en gestión ambiental, pues yo sé que les va a servir mucho. Y la última unidad, que es la unidad 4, que es introducción a las probabilidades, es la que menos dura, es la más chiquitica, decíamos que una semanita, casi un poquito más de una semana, y aquí vamos a ver solamente unos concepticos muy sencillos de lo que es probabilidad, probabilidad condicionada, ley de Laplace y teorema de Bayes. Y hay básicamente un solo cuestionario. Este es el cuestionario que vamos a tener. Estos 2 cuestionarios están ocultos y no van a estar visibles a ustedes. Solamente la actividad evaluativa de ese 10% corresponderá a un examen que se llama el cuestionario de probabilidades. ¿Listo? No se pueden adelantar, el aula está parametrizada para que, es que yo ya terminé todas las actividades de la unidad 1, entonces voy a resolver las de la 2. No se puede. Cada actividad está parametrizada dentro del tiempo específico de la unidad como tal. Y aquí al final vamos a tener una pestañita que llaman videoconferencias para que ahí accedan a estas videoconferencias guardaditas y en diferido y las puedan visualizar en caso de que ustedes consideren que sea pues como necesario recordar algún concepto como tal. Listo, bueno, ese es nuestro curso. Yo espero que todo el desarrollo de las temáticas son temáticas sencillas, pero que requieren un poco de cuidado. Yo sé que les van a servir bastante para el desempeño de ustedes como profesionales pues, en el área de la gestión de la gestión ambiental como tal. Bueno, vamos a mirar digamos, una presentación que yo les tengo por aquí. Es una presentación para que entremos ya un poquito como en materia y podamos mirar un poquito lo que es eso de la estadística. Va a ser pues como una aproximación teórica. Todavía no empezaríamos hoy con ejercicios ni con, digamos, práctica como tal. Sí les recomiendo hacer una muy buena lectura para que el sábado podamos discutir un poquito y entrar en materia a visualizar pues cómo se hace este ejercicio a partir de la aplicación del Excel. Importante, todavía no hay aula. Ese primer encuentro no nos dan aula casi que hasta las 12 en punto. Entonces, si quieren, nos vamos a ver aquí, ahí en el hallcito, donde está la tienda del bloque patrimonial, que queda cerquita de infraestructura. Yo voy, reclamo las llaves y paso por todos los que hayan en ese espacio y nos dirigimos a un salón que espero pues que sea una sala de informática, obviamente, como para que ustedes puedan tener el espacio de práctica. ¿Listo? Muy bien, compañeros. Entonces vamos a empezar un poquito con lo que es la estadística. Particularmente, compañeros, es importante que entendamos una cosa. La estadística es una ciencia, algunos la catalogan como una ciencia aplicada que hace uso de elementos de la matemática, otros lo catalogan como simplemente una parte de la matemática, aunque yo difiero particularmente con eso. La estadística es un conjunto de conocimientos específicos, ordenados, verificables, entonces por tanto es una ciencia aparte, no haría parte de la matemática, que hace uso de herramientas matemáticas, sí, precisamente para algunos cálculos complejos, pero yo pienso que es una ciencia aparte. Ahora, ¿qué es importante recordar? Que la estadística tiene campos de estudio. El primer campo, digamos, y el más sencillo, es la estadística descriptiva, que como el nombre lo dice, y lo vamos a ver ahorita, es la que describe fenómenos a través de datos, ¿cierto? De la organización y la estructuración de datos y algunas medidas de esos datos. Y existe otra rama de la estadística que es la estadística inferencial o inferencia estadística. Y es aquella parte de la estadística que trata de generalizar y, digamos, predecir determinadas situaciones con base en lo descriptivo para toma de decisiones futuras, que yo pienso que en el contexto
de la tecnología en gestión ambiental como tal, pues ha de tener mucha pertinencia. Lamentablemente, este curso de estadística solo es un curso de estadística descriptiva. Aquí, digamos que la parte inferencial no entra, y es una de las falencias grandes que tiene nuestro curso, porque al momento en que ustedes, que menos que todo lo van a hacer, van a terminar, cuando terminen su ciclo de formación tecnológica, van a continuar con el ciclo de formación de profesional universitario, es decir, van a continuar con la ingeniería. Y lamentablemente, entonces, ese curso de estadística van a tener que complementarlo en la ingeniería, porque la parte inferencial pues no está propuesta en el desarrollo. Pero bueno, para fortuna de ustedes en este momento, porque la parte inferencial, digamos que es una parte fuerte de la estadística que hace uso de elementos bastante interesantes de la matemática. Bueno, empecemos a hablar un poquito de qué es eso de la estadística, y simplemente empecemos a decir que la estadística está presente siempre en todo, en lo cotidiano, en nuestra realidad y nuestra vivencia a diario. Y precisamente ahí es donde toma relevancia, que la estadística simplemente es una ciencia que trata de recoger cierta información, organizarla y presentarla de una manera que sea entendible y que sirva para la toma de decisiones. Aquí hay un ejemplo interesante de un documento que es del periódico El Colombiano del año pasado, precisamente hablando cuando tuvimos esa crisis ambiental también en Medellín con la calidad del aire, y se hizo precisamente un estudio que permitiera identificar cuál era la contribución de cada uno de nosotros, habitantes de Medellín, para mejorar la calidad del aire. Entonces, esta es un ejemplo claro de cómo esa encuesta o ese estudio recogió información en determinada población, que ahorita vamos a definir lo que es una población, hizo algo que conocemos con el nombre de muestreo, cuando la población es muy larga, ahora definimos eso, y indagó ciertas condiciones de esa población, de esos individuos que hacen parte de esa población, y la que indagaba era cuál era la contribución para mejorar la calidad del aire, y encontraron cosas interesantes. De los encuestados, el 42.3% decía que ellos contribuían en ese momento a mejorar la calidad del aire simplemente utilizando el transporte público, que era una muy buena opción. Y en efecto, pues miren que este cajoncito, esta escala, esto es un gráfico de barras horizontales, que luego lo vamos a aprender a hacer, nos muestra que la respuesta más representativa, con el 42.3, era que utilizaban el transporte público. Algunos decían que mantiene al día la revisión técnico-mecánica de su vehículo, es decir, yo contribuyo a la calidad del aire teniendo mi vehículo particular en buen estado, llámese moto, llámese carro, el 28.9%. Un gran porcentaje dijo que utilizaba la bicicleta o los medios similares de locomoción a la bicicleta o caminando ahora con esta tecnología de las patinetas estas que uno encuentra por ahí tiradas en la calle y las activa con el celular. No sé si conocen la dinámica, que descargo la aplicación, la aplicación me dice dónde está la patineta y pues yo busco la patineta más cercana, llego y la activo con mi celular, un QR, y uso la patineta y pago por el tiempo a través de una aplicación como Rappi o cualquier otra, que hay tantas. Bueno, compartir carro particular, también un 5.7, o cambiar o mutar mi vehículo a un motor a eléctrico, a gas o híbrido en un 1.6. Entonces miren que esa información que recogieron entre 304 personas, que es una muestra, ahorita vemos lo que es una muestra, pues nos da una idea de lo que piensan los habitantes de la ciudad de Medellín cuando se les pregunta sobre cómo puedo contribuir para mejorar la calidad del aire. Y particularmente ahora, en esta semana, precisamente volvemos a tener esos problemas tan graves en términos de la calidad del aire. Aquí hay otro ejemplo interesante. También en el año 2017 se hizo un estudio en Colombia para saber en dónde se leía más. Algo interesante. Yo no sé, la pregunta para ustedes en este momento es si están leyendo algún libro diferente a los textos de gestión ambiental, ¿cierto? Una novela, un libro científico. Y encontramos particularidades bien interesantes. Por ejemplo, en las 4 o las 5 ciudades de Colombia donde más en promedio se lee fue en Tunja, Bogotá, Ibagué, Medellín y Pasto, ¿cierto? Pero habían algunas diferencias. Por ejemplo, la ciudad donde, vea, increíble, donde más se lee
es en Tunja, con 4.1 libros en promedio al año por habitante. Entonces me dirá, eso es mucho, 4 libros al año, imagínense. Resulta que los índices en Europa, en Madrid particularmente, les cuento que está en el orden de los 18 libros por persona al año. 18. Y habrán ciudades europeas y orientales donde el promedio es más alto. Aquí la que más lee es Tunja y lee 4 libros al año, imagínense, 4. Bogotá le sigue con 3.9, Ibagué 3.6, Medellín con 3.4, o sea, en promedio cada habitante de Medellín lee 3 libros al año, 3 libros y medio, y Pasto con 3.3. O sea, miren que a partir de una indagación, de una pregunta que se hizo, de un estudio, miren la forma de presentar los datos. Esto ya a uno le permite tomar como, digamos, una posición frente a los resultados del estudio y decir, uy, estamos leyendo mucho, Medellín está muy rezagada frente a Tunja, que no creo que le sea el caso, más bien el promedio es muy similar, entre 3 y 4 libros, que realmente comparando con índices de otras ciudades, de otras latitudes, pues estamos muy mal, les cuento, muy mal. La pregunta es, Verónica, ¿estás leyendo algún libro en este momento? Muy bien, Juanco, ¿estás leyendo libros? ¿Qué libro lees, Juan? Sí, ¿me escucha? Claro que sí, ¿qué libro lees? Jefe, ahorita me estoy leyendo una novela de John Katzenbach que se llama El psicoanalista. Ah, lo he oído mentar, no me lo he leído, pero sí lo he oído mentar. Qué bueno. Danilo está leyendo. Y Giovanni. Señor. ¿Está leyendo, Giovanni? Cuéntanos qué estás leyendo. Sí, señor. En ese momento estoy leyendo Pedro Páramo. Ah, de Juan Rulfo, muy bien. Exactamente. Excelente. ¿Y Danilo está leyendo algo? Sí, me estoy leyendo La ecología de la democracia. La ecología de la democracia. ¿De quién es ese libro? David Matthews. Bueno, maravilloso. Ojo pues, Verónica, que estás quedada. Te recomiendo un libro bien rico. Te vas a leer un libro de Dan Brown, cualquiera de los de Dan Brown, son maravillosos. Empiece por el Código Da Vinci, pero no se vea la película, leas el libro y verá que le va a coger mucho cariño a la lectura. Muy bien, sigamos aquí a ver qué más nos presenta esta estadística y del uso de la estadística. Miren esto qué bonito. Este es un estudio que se hace de el comportamiento del salario mínimo en Colombia. Entonces, miren que nos muestra únicamente los últimos 6 o 7 años, desde el 2012 hasta el 2018, y uno con esta gráfica pues puede visualizar y decir pues que sí, que el salario mínimo en Colombia ha tenido una tendencia al creciente, ¿cierto? Cosa muy distinta si a mí me presentaran una tabla en Excel con los números. En el 2012 el salario mínimo era de 566.000, en el 2013 de 589.000 y así sucesivamente. Pues eso no dice nada, pero una gráfica de este estilo, observen que ya podemos estar diciendo que hay una tendencia de que nuestro salario mínimo en Colombia pues ha venido creciendo. Ahora, ya sería, digamos, un punto de discusión es qué tanto ha crecido o qué tanto ha permanecido constante, ¿cierto? Yo pienso que ahí hay una buena curva. Sin embargo, les tengo otro dato. Miren este dato de aquí. Ya el comportamiento del salario mínimo en Colombia, pero en función o con la relación de otra variable también muy interesante, que es la variable denominada el IPC o Índice de Precios al Consumidor. Entonces, miren que si yo observo, siendo la azul, la variación del salario mínimo y la rojita o la naranja creo que se ve la variación del IPC, hay una correlación, es decir, el salario mínimo ha estado más o menos ligado a través de la historia con el comportamiento o la variación de nuestro o del índice de precios del consumidor. Algunos momentos por encima, algunos momentos por debajo. Miren que, por ejemplo, la variación del salario mínimo, particularmente en el 90, estuvo por debajo porque estuvo en un 24%, mientras que la inflación estuvo casi en el 28%. O sea, ahí perdimos poder adquisitivo. En el 91, digamos que el salario casi que ni aumentó, pero el índice de precios se disparó casi al 30, 29% más o menos. Pero en la medida en que avanza el tiempo, casi que el salario mínimo, vuelvo y digo el azul, ha estado por encima de la inflación del país. Entonces, este tipo de gráfico se llama un gráfico de series de tiempo, que precisamente
es el que permite tener, digamos, una visualización de cómo se ha comportado una variable o dos variables frente a determinado periodo de tiempo, que también es bien interesante mirar eso. Muy bien, sigamos. Aquí hay una que de pronto no se ve muy bien, me disculpan, y es los registros civiles de nacimiento entre 2007 y 2010. Periodo de tiempo ya un poquito lejano, pero bueno, nos sirve para el ejemplo. Digamos que esto fue tomado de una información de la Registraduría Delegada para el Estado Civil en el dicho periodo, y observen, por ejemplo, esta color rosa son las registradurías, las notarías, y muestra el porcentaje de personas que en esos años se han hecho registros en registradurías o notarías, ¿cierto? Interesante mirar, miremos el último año, el 2012, que muestra el estudio. En registradurías se registraron 532.000 personas en Colombia y en notarías 365.000, o sea, en total hubo un índice de crecimiento o de nacimiento, de natalidad de 897.584 personas. Digamos que el año donde más ha venido o se presentó en ese periodo de tiempo nacimientos en Colombia o registros fue en el 2009 con 991.000 personas. Estoy seguro que en este momento pues la dinámica puede ser muy distinta, incluso precisamente por aspectos como precisamente la migración de venezolanos, la composición poblacional en Colombia pues ha venido cambiando. Algunos dicen que para bien, otros que para mal, pero bueno, no es el momento de discutir esas variables. Pero bueno, en fin, en general todas esas situaciones que acabamos de evidenciar simplemente nos dan una idea de que entonces la estadística descriptiva permite lo siguiente, ¿verdad? Permite, número uno, recopilar, es decir, recoger información, presentarla, organizarla, analizarla e interpretarla. ¿Listo? Porque los datos, digamos, por sí solos no representan ningún tipo de información. Los datos simplemente son eso, un dato que toma relevancia en el momento en que yo la organizo, la presento, la analizo y la interpreto. ¿Listo? Hay algo importante y es que en este curso ni siquiera vamos a analizar la parte de recopilación. Hay muchas técnicas de recopilación, la más conocida que ustedes yo creo que han escuchado es el muestreo, hay varios tipos de muestreo, el muestreo simple, el muestreo estratificado, bueno, en fin, hay un montón de muestreos que ahorita vemos más o menos que es un muestreo, pero no nos vamos a ocupar del muestreo, es un tema que no incluye nuestro curso. ¿Qué realmente incluye nuestro curso? Algunas técnicas de presentación de información, de análisis y de interpretación. Eso es lo que de pronto vamos a mirar en nuestro curso, de tal forma que la organización de los datos, su representación gráfica sobre todo, aquí vamos a trabajar con muchos gráficos, por eso es que requerimos Excel, y el cálculo de medidas que van a permitir describir esos datos. Entonces, ¿qué va a permitir hacer? Predecir sucesos a futuro. De tal forma que ustedes como investigadores, como tecnólogos en gestión ambiental, puedan tomar decisiones hoy con miras a lo que los datos dicen que pueda pasar en un futuro. Aunque eso, como les decía ahorita, hace parte ya de una parte de lo que llaman proyecciones inferenciales, que en este caso, pues, como les digo, no vamos a ver en nuestro curso. Algo importante entonces, esto está en el curso para que lo que quieran profundizar. ¿Qué variables existen en estadística? Básicamente en estadística existen dos tipos de variables. Y la variable es el objeto de estudio. Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué es la variable? Es lo que se va a estudiar en una población determinada. ¿Qué puedo estudiar yo? Puedo estudiar variables que son cuantitativas o variables que son no cuantitativas. ¿Listo? Las variables cuantitativas, como el nombre lo dice, viene de quanti. Quanti viene de número, de cuantificar, de cantidad. Entonces, dice que la variable cuantitativa o cardinal son aquellas que se pueden medir, que son las que se describen por medio de números. Entonces, siempre una variable cuantitativa va a ser una variable numérica. Pero hay a su vez dos tipos de variables cuantitativas. La primera variable cuantitativa se llama la variable discreta y la segunda se llama la variable continua.
Ahora, usted me dirá, profe, ¿y cuál es la diferencia entre una variable discreta y una variable continua? Es muy sencillo. Cuando hablamos de variables discretas, estamos hablando de aquellas variables que son obviamente representadas por números, porque ya dijimos que estaban dentro de las cuantitativas, pero solamente puede ser un número entero. ¿Listo? Solamente un número entero. ¿Cómo así? Vamos a hacer un estudio de la cantidad de hijos que tienen las familias en ciertos sectores de Medellín. Eso es una variable cuantitativa, porque yo voy a medir cuántos hijos tienen las familias en la comuna 13 de Medellín, por decir algo. Pero a su vez esa variable es discreta, porque una familia no puede tener sino 1 o 2 o 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5. Nunca yo puedo decir que la familia tal tuvo 2,7 hijos. Eso sería imposible, ¿cierto? Entonces, ese tipo se llaman variables cuantitativas discretas. Pero las continuas también son variables cuantitativas. Estas de aquí que son continuas también son variables cuantitativas, solo que esas variables cuantitativas son variables que sí pueden tomar valores no enteros. Por ejemplo, vamos a hacer un estudio sobre la talla promedio de las estudiantes mujeres de la tecnología en gestión ambiental del Colegio Mayor, que actualmente cursan segundo semestre. Entonces, la talla de la mujer, recuerden que la talla es la estatura, se va a medir ¿en qué? En centímetros, en metros, digámoslo así. Entonces, una mujer puede tener una estatura de 1,52 o 1,70. Mire que ya la variable ahí es una variable que no necesariamente es una variable, digamos, entera. ¿Listo? Entonces, de nuevo, variables cuantitativas son aquellas que se representan a través de números que miden algo y pueden ser discretas o continuas. Discretas cuando son variables enteras, número de hijos, y continuas cuando son variables que pueden tomar valores diferentes a números enteros. ¿Listo? Pero también existen las variables cualitativas. Y las variables cualitativas, pues son precisamente esas variables que ya no se pueden representar con números, porque van a describir cualidades, y por eso se llaman cualitativas, de cualidades, atributos, y son susceptibles de ordenar, pero no de medición cuantitativa. Ahora, estos atributos son características que se pueden definir o precisar en palabras, es decir, no se les puede asignar un número. Por ejemplo, vamos a hacer un estudio entre los, no sé, el personal administrativo de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia y vamos a conocer cuáles son sus preferencias al momento de desayunar. Y queremos saber quiénes desayunan con café, quiénes desayunan con té, quiénes desayunan con jugo o quiénes desayunan con chocolate, por decir algo. Entonces, esas son variables cualitativas. El objeto de estudio ya no es susceptible de medir, sino de asignarle una cualidad. Sin embargo, existen también varios tipos de variables cualitativas. La primera son las ordenables. Entonces, como él dice la palabra, permiten ordenarlas en determinada clasificación. Y la segunda son no ordenables, que precisamente por lo general van a representar gustos y preferencias. ¿Cuáles son las variables cualitativas ordenables? Por ejemplo, digamos, puestos que ocupan los estudiantes según el promedio. Entonces puede ser que ocupen el primer puesto, el segundo puesto y el tercer puesto. Mire que esas categorías, siendo cualitativas, pues yo no puedo poner primero los que ocuparon el tercer puesto, luego del primero y luego del segundo. No, existe como cierta lógica de ordenación y permiten pues llevar esa dinámica de ordenación. Las no ordenables pues son gustos, preferencias. Dígame usted qué lugar prefiere al momento de decidir para hacer su paseo de fin de año. Entonces hay gente que le gusta el clima cálido, hay gente que le gusta el paseo, el ecoturismo, el paseo histórico, clima frío, en fin, esas variables son no ordenables precisamente. Muy bien.
Ahora, hablemos de lo que era precisamente la población. La población está formada por todos los individuos sobre los que yo quiero hacer determinado estudio. Por decir algo, si yo lo estudio, lo voy a hacer sobre la ciudad de Medellín, entonces ese criterio me está permitiendo establecer, a ver, Giovanni, cuéntame, Giovanni. Profe, ¿me puedes por favor explicar de nuevo cuáles son las variables cualitativas no ordenables? Bueno, las variables cualitativas no ordenables son aquellas que no se pueden categorizar. Piensa en esto, si las ordenables son aquellas que se pueden establecer en determinada categoría, como el puesto o el podium que ocupan los equipos de fútbol al finalizar un campeonato. Entonces está el campeón, el subcampeón, el que ocupó el tercer puesto. Mira que eso siendo categorías, digamos, variables, perdón, cualitativas, campeón y subcampeón, pero admiten cierto orden. Yo no puedo simplemente desordenar y poner primero el subcampeón y después el campeón, no, porque el campeón va de primero, ¿sí me entendés? O lo mismo que si tú obtienes un promedio acumulado de 4,5, pero tu compañera de 4,4, pues tú ocupas el primer puesto. Entonces tu categoría o tu variable es el lugar que ocupas dentro de un salón según tu promedio y va a ser primero, segundo, tercer, cuarto puesto según tu promedio, ¿cierto? Entonces esas categorías o esas variables son aquellas que se pueden ordenar, habrán otras que no. Si vamos a hacer un censo o una encuesta sobre las preferencias de bebidas alcohólicas, entonces hay unos que toman cerveza, otros toman aguardiente, otros toman ron, otros toman whisky, otros toman vodka. ¿Eso qué se puede organizar ahí? Nada, porque no hay ninguna categorización. O sea, a no ser que tú digas, bueno, la mayor cantidad de personas que toma aguardiente, entonces lo voy a poner de primero, eso sería algo, pero son categorías o variables que pues no se pueden, digamos, ordenar. Listo, no admiten ningún tipo de orden, ¿vale? ¿Listo, Giovanni? Listo, profe. Listo, gracias. Bien. Entonces les decía yo, entonces vamos a suponer que vamos a hacer un estudio. Entonces lo primero que uno dice es, bueno, ¿dónde vas a hacer ese estudio? Entonces usted dice, ah, bueno, yo lo voy a hacer en la ciudad de Medellín. Entonces ya me están diciendo cuál es la característica que un individuo deberá tener para pertenecer a esa población. Entonces, si vamos a poder analizar un habitante de Yarumal. No. ¿Por qué? Porque ese habitante no cumple la condición para pertenecer a mi población y es que sea habitante de la ciudad de Medellín. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Yo podré llegar a encuestar o a conocer o a indagar determinada característica de cada uno de los miembros de esa población, es decir, cada uno de los habitantes de la ciudad de Medellín. Muy difícil, ¿cierto? Eso se llama un censo y eso lo hace únicamente el Estado y lo hace cada 15 años porque es sumamente costoso. Entonces yo no puedo llegar en una investigación que a usted le digan a cada uno de los miembros de esa población, es decir, de habitante de Medellín y preguntarle, venga, ¿usted qué toma al desayuno? ¿Chocolate, té o café? Eso sería imposible. Entonces ahí viene una de las técnicas que les decía ahorita más importantes para hacer recolección de información, que es el muestreo. Entonces lo que yo hago es simplemente coger una porcioncita de esa población y sobre esa porcioncita hacer el análisis, es decir, escoger una muestra, siempre y cuando que la muestra va a cumplir con unas condiciones. Primera condición es aleatoria. Y ahorita discutimos qué es eso. Segunda condición, representa a la población. Por el hecho de ser aleatoria, lo que yo estudie en la muestra es como si lo estuviera estudiando en la población. Ahora, profe, ¿qué quiere decir aleatoria? ¿Cuándo algo es aleatorio? Usted me dirá, ah, profe, cuando es al azar. Es decir, yo tengo que garantizar que cualquier persona que esté en esa muestra fue escogida al azar. No la puedo elegir, porque si yo la elijo, entonces ya no es aleatoria y ya no va a ser representativa. Y realmente no es sencillo. No dice, madre, ¿yo cómo hago para elegir una muestra que sea aleatoria, que sea al azar de una población? Entonces hay métodos matemáticos que te permiten, primero, determinar qué tamaño debe tener la muestra en función de tu población.
¿Cuántos habitantes tiene Medellín? No tengo ni idea, voy a suponer 4 millones de habitantes. Usted me dice, bueno, profe, entonces yo ¿cuántas personas debo entrevistar? Si la población es de 4, ¿con 100 personas basta? No, obviamente la muestra no podrá ser tan pequeñita, porque si es muy pequeñita, entonces no me va a representar la población y el estudio que yo voy a hacer no me va a servir para nada. Ahí es donde yo les digo que hay una teoría muy larga y muy interesante de cómo se hace ese muestreo. Realmente este curso no llega hasta allá, pero bueno, ahí se los dejo para que los que les guste el tema empiecen a indagar cómo se hace. Primero, para determinar el tamaño de la muestra. Si la población es de 4, entonces hay unos cálculos matemáticos que me permitan, a partir de unos porcentajes de confianza y una exactitud, definir qué tamaño de muestra voy a tener. Y lo segundo es cómo la voy a elegir, que sea al azar, aleatoria. Matemáticamente o estadísticamente se dice que una muestra es aleatoria cuando, escuchen pues que es pregunta del parcial, cuando todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de haber sido elegidos a la muestra. Por ejemplo, si nosotros nos reunimos en el salón de clase, pongámosle que ese día, soñemos que hay 40 personas en nuestro curso y yo le digo a Verónica, Verónica, hágame un favor, me vas a elegir al azar 10 estudiantes de este salón. Entonces, Verónica, ¿qué hace para elegir a esos estudiantes? Vero, ¿tú qué harías para elegirlos al azar? Juanco, ¿tú qué harías? Profe, no, observarlos a todos y empezar a elegir, Pero entonces ahí ya sin estás un al azar, orden. tú los estás eligiendo. Profe, Cuéntame, Vero. de pronto pues como de pronto con la lista de los estudiantes y simplemente señalarlos. Pues ¿Quién los señala? yo, Entonces no ya las estás eligiendo, no son al Profe, azar. Cuéntame. los nombres en una bolsa. Buena idea. ¿Y qué harías con los nombres en una bolsa? Ahí se sacaría uno por uno, pues Metemos las no bolsas, distingue. los nombres, sacudimos, metemos la mano sin mirar y vamos sacando uno a uno. Eso sería al azar. Esa sería una muestra aleatoria de 10 estudiantes entre 40 estudiantes. Muy bien. Sin embargo, hay otras técnicas también, como te digo, el Excel precisamente nos permite de un listado de estudiantes o de datos extraer unos al azar, aleatoriamente. También podemos usar esa técnica. Pero lo que yo quiero transmitirles es que no es tan sencillo que podamos llegar pues primero a establecer el tamaño de la muestra y después digamos, a elegirla. Eso no es tan sencillo y realmente es cuando se hacen costosas las investigaciones, porque de alguna manera eso hay que invertirle plata, eso vale plata, pues nadie va a hacer eso gratis. Pero bueno, como les digo, este tema de muestreo no hace parte de nuestro trabajo. Cuéntame, Giovanni, ¿te ibas a decir algo? Giovanni, hola. ¿Ibas a decir algo, Giovanni? No, señor. Bueno, Se pues me, entonces, se me movió un poco acá el celular. listo, entonces voy a bajar la mano, entonces, ¿para qué? Muy bien, entonces vamos a seguir, ahora, realmente, esa parte de, digamos, de recolección de datos, como les digo, no va para nosotros. Lo que sí va es cuando ya recogieron los datos, cuando yo ya fui a ese número de personas dentro de esa población a estudiar mi variable estadística importante, concepto, anótenlo por ahí para que lo miren, qué es variable estadística, el concepto, cómo se define una variable estadística. Pues entonces a mí me entregan un montón de datos, me entregarán una tabla en Excel con un montón de datos, un montón de información. ¿Cuál es el trabajo que sigue, compañeros? Que usted la organice. Y la primera técnica que sirve para organizar esos datos se llaman las tablas de distribución de frecuencia, que es una cosa súper sencilla, se puede hacer manualmente o se puede hacer en Excel. ¿Qué es una tabla de distribución o qué es una distribución de frecuencias? Mire, consiste en agrupar los datos en ciertas categorías que muestren, entre otras cosas, el número de observaciones, las repeticiones que se observó en determinado dato, las variables, las categorías que pueden ser mutuamente excluyentes y exhaustivas. Porque yo le puedo preguntar el sábado en clase, venga muchachos,
dígame a ustedes qué sabor de helado les gusta más. Entonces Verónica me puede decir, a mí me gusta el de arequipe, pero Juanco puede decir, a mí me gusta el de fresa. Y de pronto Giovanni me dice, no, a mí también me gusta el de arequipe. Entonces mira que ya ahí hay una repetición en una de las observaciones, que a ustedes no les gusta el helado de arequipe. Entonces, al final, si a muchos les gusta el helado de arequipe, pues yo puedo decir, ve, qué tan raro. Entonces, el día que hagamos nuestro picnic, vamos a llevar helado de arequipe, porque me da a entender que a la mayoría de los estudiantes del curso les gusta el helado de arequipe. Y eso se puede hacer muy fácilmente a través precisamente de lo que conocemos como las tablas de distribuciones de frecuencia, que no es otra cosa que lo que les estoy mostrando en este momento. El X sub I es el dato como tal, la observación como tal. Entonces, si yo estoy indagando por la edad de cada uno de los estudiantes de este curso, entonces aquí pondría las edades. Ella me dijo que tenía 18, el que tenía 21, 25, también 21, también 18, 17, 23. Ahí estarán todos los X sub I, que son simplemente las observaciones. Y luego vendrá, discúlpeme, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Ahora usted me dirá, ¿qué es eso, profesor? No te preocupes. Eso lo vamos a ver con el Excel, cómo se calcula simplemente. Y como el nombre dice, la frecuencia es el número de veces, perdón, que se repite un dato. Entonces, por decir algo, si entre los 40 estudiantes del curso a 15 les gusta el helado de arequipe, entonces la frecuencia absoluta de esa X sub I será 15. Listo, ya la frecuencia absoluta acumulada la vamos a ver entonces en nuestra clase presencial, lo mismo la relativa y la relativa acumulada, qué pena. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Juanco. No, profe, muy claro todo. Tome Sí, hasta el agüita. momento vamos bien. Bueno, qué maravilloso. Danilo, cuéntame, ¿alguna pregunta, comentario, inquietud, sugerencia? Ninguna, profe, muy bien. Ok, maravilloso. Bueno, Giovanni. Pregunticas. No, señor, todo muy claro. Y Verónica, pregunticas. Todo muy claro, profe. Bueno, Juan, que no se dejó ver la cara. Juan, ¿cómo estás? Anda de estar en pijama en la cama por allá. Pero bueno, chicos, entonces, bueno, eso es lo que tenía como en nuestro primer encuentro. Mira, el tiempo vuela, son las 9:30. Entonces, qué rico que podamos asistir el sábado. Yo sé que es un poco complejo el sábado con ese pico y placa tan atravesado, pero yo los espero por allá. Traten de ir. Igual, si por alguna razón traten de comentarle a sus compañeros para que asistan a ese encuentro presencial. Si por alguna razón no pueden estar, entonces de pronto pensamos entonces en poner otra videoconferencia que hable específicamente del manejo del Excel, porque si hay que utilizar una herramientica que de pronto ustedes o se les olvida o es de muy poco uso, que son las tablas dinámicas, para llevar y hacer estas tablas de distribución de frecuencia de una manera súper sencilla y de ahí sacar las gráficas y la información. Y posteriormente todo lo que viene, que son las medidas de tendencia central, de dispersión, también se sacan pues con Excel. Entonces yo creo que es una de las clases fundamentales. ¿Listo, muchachos? Un abrazo pues para todos, mi Dios los bendiga. Muchas gracias por haber accedido a la invitación de estar en este primer encuentro. Esperemos que realmente pues entonces podamos hacer el desarrollo de nuestro curso de una manera que, pues, que nos sirva y nos desarrolle las competencias que requerimos. Para tranquilidad, este es uno de los cursos que yo digo más sencillos de estadística que yo haya trabajado en la vida. Es muy corto digamos, en la profundidad del conocimiento de los ejercicios, pero bueno, yo sé que les va a hacer bien mucho y nos vemos entonces el sábado. Hasta luego, compañeros. Profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Profe, gracias. Recuerden que la videoconferencia queda grabadita y la montó al aula, inclusive la vamos a mandar por el grupo. Motiven a sus compañeros. Número 1, que se vinculen al grupo de WhatsApp. Y número 2, que por favor nos vemos el sábado. ¿Listo? Amiguito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.